sea el Señor. Vamos a adorar el nombre de Jesús. Amén. Primero quiero leer una lectura. Permiso. Una de las cosas que el Señor quiere que siempre su pueblo esté listo es para aprender más y más de su palabra. Para eso venimos a la casa de Dios. Amén. Entonces dice en la Escritura, en 2 de Timoteo, un consejo que le da el apóstol Pablo a su, diríamos, amado hijo, porque lo adoptó espiritualmente como un hijo, a Timoteo, un hombre fiel, un hombre temeroso de Dios, un hombre que se quebrantaba y lloraba ante la presencia de Dios. Pablo vio eso y conmovió su corazón, un hombre genuino. No es fácil encontrar personas genuinas, más en este tiempo. Incluso dentro de la iglesia, mis hermanos. No es fácil, gloria sea al Señor. Pero aquí vemos que hay un hombre íntegro en el cual el apóstol deposita toda su confianza, deposita conocimiento, sabiduría. Y este joven es Timoteo. En 2 de Timoteo capítulo 3, versículo del 14 en adelante, y hablando de la palabra de Dios, dice: pero persiste tú en lo que has aprendido. Hay gente que muchas veces escucha la palabra pero nunca aprende. Aprender. Aprende la instrucción. Escucha. Todo hombre, dice la Escritura, sea tardo para hablar, pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Tenemos que estar atentos, los oídos afinados para escuchar la instrucción del Señor. Cuando escuchamos la instrucción de Dios, no cometemos errores. Cuando somos distraídos, cometemos fallas que nos pueden perjudicar gravemente. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste. O sea, y que quedaste bien seguro, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras. La Biblia no es un libro cualquiera. En él hay vida. Hay vida. He oído testimonios incluso de gente que ha intentado quemar Biblias y no han podido. Bendito Dios, cuando hay vida en la palabra. Gloria sea al Señor. Que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. He visto muchas personas inteligentes. ¿Inteligentes? Sí. Hábiles en los negocios, inteligentes para hacer muchas cosas. Pero no he visto gente sabia, mucha gente sabia. Pareciera que la sabiduría y la inteligencia son lo mismo, pero no lo es. La sabiduría es más profunda. Se puede ser no muy inteligente en algunas áreas, pero sí sabio para tomar decisiones correctas. Que el Señor añada sabiduría a nuestras vidas. Gloria sea al Señor. Nunca nos jactemos del conocimiento o la inteligencia que podemos tener. Seamos sabios, gloria sea al Señor, y prudentes. Toda la Escritura, toda, es inspirada por Dios. Gloria sea a Dios. Y útil. Es extremadamente útil la Escritura. ¿Para qué? Para enseñar. Porque el cristiano debe aprender. Debemos aprender qué cosas agradan a Dios y qué cosas no. Mi pueblo perece por falta de conocimiento, dice la Biblia. La falta de conocimiento y la ignorancia puede llevarte a la condenación. Pero ¿puede ser, pastor, que Dios me condene por ser ignorante de algo? Sí, puede ser. Siempre me acuerdo de este ejemplo que me dio mi hermano Sebastián. Hay leyes establecidas, ¿no? Por ejemplo, el semáforo. Sabemos que luz roja significa detenerse, luz amarilla estar listo y verde avanzar. Si viene una persona que nunca en su vida supo sobre esa señal de tránsito y atraviesa en rojo, se le establece una multa. Por más que la persona no sepa, pero yo no sabía que no se podía cruzar en rojo. No importa, usted acaba de cometer una infracción. Usted pone en riesgo la vida de otra persona. Es un infractor.
entonces viene la sanción. Entonces la ignorancia no es excusa. Por eso debemos saber y ser entendidos. Dice la Biblia que el avisado ve el mal y se esconde, pero los simples pasan y llevan el daño. Entendidos en cuál sea la perfecta voluntad de Dios. Muchos se van al infierno porque no saben que hay un Cristo que tiene el poder de perdonar sus pecados, salvarlos y rescatarlos. Algunos son ignorantes voluntariamente. ¿Cómo puede ser eso? Sí, ignoran voluntariamente este camino. ¿De qué manera? No quieren escuchar. No quieren saber nada de los evangélicos. No quieren escuchar palabra de Dios. No quieren escuchar que alguien les hable siquiera de Dios. No conocen nada del sacrificio que hizo Jesús para rescatarlos. Lamentablemente perecerán en sus pecados. La ignorancia no nos justifica. Debemos recibir la palabra del Señor que es útil para enseñar, para redarguir. Redarguir, ¿qué significa redarguir? Que te examine y te dice: estás equivocado en esa área. Te redarguye de algo que por ahí vos pensabas que estabas haciendo mal, bien, y lo estabas haciendo mal. Te redarguye. O por ahí un pecado escondido, algo que nadie se enteró, un pecado que uno hace en oculto. No hay nada oculto delante de Dios. Todas las cosas están desnudas y abiertas ante los ojos de quien hemos de dar cuenta, dice la Biblia. El Espíritu Santo te redarguye. ¿Para qué? Para que te vuelvas y te arrepientas y le pidas al Señor perdón, para volver a la comunión contigo. ¿Sabes por qué Dios quiere que vuelvas a la comunión con Él? Porque Él te anhela celosamente. Nos ama tanto. Y uno dice: Señor, ¿qué soy yo para que me anheles a mí? Sin embargo, Él es un Dios de amor. Pero no solamente es Dios de amor, también es Dios de justicia y Dios de santidad. Una vez una persona le preguntó: Señor, ¿cómo puede ser que un Dios tan bueno, tan amoroso haya creado el infierno? ¿Cómo puede ser? Un Dios de tanto amor cree el infierno eterno. Yo soy un Dios de amor, dijo. Yo doy mi vida por los que me aman. Pero ni bien la persona muere, porque en vida se le perdonará todo si vienen a mí. Pero no bien la persona muere, las oportunidades se terminan y se tendrá que enfrentar esa persona ahora a mi justicia y a mi santidad. Dios es un Dios de amor, pero también un Dios de justicia y de santidad. No tolera para nada el pecado y no tendrá por inocente al culpable. Para redarguir, para corregir, te enseña bien cómo debemos andar delante de Él. Porque a veces no tenemos malas intenciones. Hacemos cosas a veces, como decimos recién, por ignorancia y con buenas intenciones, y nos equivocamos. Cosas bien intencionadas, pero poco sabias. Entonces Dios nos corrige para que andemos bien. O a veces nos desalentamos, nos desanimamos y empezamos ya a faltar a la iglesia. No oramos, no leemos. La opresión comienza. Cuando la opresión diabólica viene sobre nuestras vidas, te lleva a que te vayas apagando como una vela que se va apagando. ¿Vieron? Así. Entonces Dios, a través de su palabra, te corrige, te enciende nuevamente. La palabra es útil para corregir y para instruir en justicia. Es para darte capacitación. Te capacita el Señor para que sepas cómo conducirte correctamente y cómo enseñar a otros, a fin de que el hombre de Dios sea imperfecto, no, perfecto. O sea que Dios dice que podemos ser, con la ayuda de Él podemos ser perfectos. Pastor, no hay nadie perfecto, decimos comúnmente, pero Dios dice que para Él no hay nada imposible, que con Él podemos ser perfeccionados. Y si Él lo dice, es así, mis hermanos. Si Él lo dice, es así. Gloria sea al Señor. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Sed perfectos, dijo Jesús, así como vuestro Padre es perfecto. Estamos acostumbrados a un evangelio que a veces andamos livianito, ¿no? Pero Dios dice, no, perfecto.
Pensamos que Dios juzga, por ejemplo, solamente el corazón, ¿no? Dios juzga todo. El corazón, la mente y lo exterior. Para aquellos que dicen, Dios no mira la vestidura, Dios sí mira la vestidura. La vestidura refleja la vanidad o las intenciones que hay en el corazón. Y no quiero extenderme en ese tema porque es para una predicación. Pero mi hermano, Dios quiere que seamos perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. Dios quiere hacernos herramientas útiles para salvar a otros. Aprendamos la palabra de Dios. Instruyámonos en su palabra. Leámosla. No te duermas en leer la Biblia. Muchas veces hay gente que le dedican horas al Facebook, horas a YouTube, horas a muchas cosas, pero la palabra de Dios no la tocan. Algunos la agarran la Biblia y se duermen leyéndola. Hay algo malo ahí operando entonces cuando pasa eso. Porque el enemigo no quiere que seamos instruidos en la palabra. Porque en esta palabra hay vida y hay poder. Gloria sea al Señor. Siempre, mis hermanos, hagamos como dijo el apóstol Pablo a Timoteo. Instruyámonos para ser sabios en el conocimiento de su palabra. Así seremos preparados para toda buena obra. Amén. Vamos a adorar al Señor. Vamos a ponernos de pie. Y vamos a prepararnos para recibir el mensaje central en boca de nuestro hermano Sebastián. Sublime, que habita la eternidad. Cántale. Y su nombre es el Santo de Israel. Sí, Señor. Al que habita en las alturas y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu humilde y para vivificar el corazón quebrantado. Sea la gloria, honor, alabanza y poder al que reina por los siglos, y su nombre santo es. Aleluya, aleluya. A el alto y sublime que habita la eternidad, y su nombre es el Santo de Israel. al que habita en las alturas Habita en las alturas y en la y santidad, en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu humilde y para vivificar el corazón quebrantado. Sea la gloria. Levante sus manos al Señor.
Santo. Aleluya, aleluya. En esta noche hemos venido hambrientos de ti. Gracias, Jesús. Ven y llena esta casa con tu presencia. Que la Ven, gloria llena, Señor, nuestra vida con tu llene presencia. este lugar. La gloria de Dios inunde tu corazón, nuestro corazón. Al mirar Sí, Señor. tu santidad, somos transformados a tu imagen. Al mirar tu majestad, de gloria en gloria cámbianos, Señor. Ven y llena esta casa con tu gloria. Llena, Ven y Señor. llena esta casa con tu gloria. Gracias, Jesús. La gloria postrera será mayor que la primera. Aumenta en mí tu gloria, oh Jesús. Vamos, pueblo, declara. Ven y llena esta casa con tu gloria. Ven y llena esta casa con tu gloria. Gloria postrera. La gloria postrera será mayor que la primera. Aumenta en mí tu gloria, oh Jesús. Ven y llena, Dios, ven y llena esta casa. Gracias, mi Rey. Al mirar tu santidad, somos transformados a tu imagen. Al mirar tu majestad, de gloria en gloria cámbianos, Señor. Ven y llena esta casa con tu gloria. Ven y llena esta casa con tu gloria. La gloria postrera será mayor que la primera. Aumenta en mí tu gloria, oh Jesús. Ven y llena esta casa con tu gloria. Ven y llena esta casa con tu gloria. La gloria postrera será mayor que la primera. Aumenta en mí tu gloria, oh Jesús. Aumenta en mí tu gloria, oh Jesús. Gracias, Señor. Aumenta en mí tu gloria, oh Jesús. Gracias, Señor. Dale un aplauso a esa palabra. Dale un aplauso a esa alabanza. Dios bendiga al hermano Sebastián.
Gloria sea al Señor. ¿Cómo andan, hermano? Dios les bendiga. No sé si ustedes se aburren de que siempre les diga lo mismo, pero yo lo digo con el corazón. Que estoy muy gozoso de estar nuevamente en la casa del Señor. Saludo a los hermanos que están por la internet mirando la reunión. Y el lunes no pude estar y hoy estaba ansioso ya de estar acá en la casa del Señor, de llegar. No sé cuántos estuvieron el lunes. Fue una reunión también de bendición. Por eso los invitamos a que se congreguen, porque dice su palabra que no dejemos de congregarnos. Sabio consejo del Señor, como algunos tienen por costumbre. Una de las cosas importantes de congregarse es no solamente que compartimos la palabra, sino que nos venimos a instruir. Como siempre digo, no solamente es recibir palabra de Dios, sino que estamos en una escuela que aprendemos cada día, como recién decía el pastor. Estamos en un hospital aquí mismo donde el Señor nos sana, nos liberta, y con algunos, obviamente que a nadie le gustó lo que habíamos pasado antes en el comienzo de la reunión. Hubo un inconveniente técnico y yo sé que fue el enemigo queriendo interrumpir, y le pasa a las grandes congregaciones. Hay algo que aprendí últimamente, a no decir a las grandes iglesias, porque somos toda una iglesia en Cristo. Amén. Yo digo ahora las congregaciones. Esta es la congregación a la cual pertenezco. Hay otros que pertenecen a otras congregaciones, pero todos así, todo. El otra vez observaba a un pastor muy reconocido en Estados Unidos que también estaba con problemas técnicos y él no se había dado cuenta, y uno de sus músicos, él no lo podía escuchar, pero salía al aire, en vivo, en directo. Uno de sus músicos no se había dado cuenta y estaba afinando la guitarra, sonaban las notas musicales de la por cuerda, y él no se daba cuenta. Y pasan esas cosas, ¿no? Pero sabemos que el diablo se levanta para querer interrumpir, pero lo atamos en el nombre de Jesús, porque sabemos que mayor es el que está acá presente ahora, que es el Espíritu Santo. Amén. Y es el que va a traer esta palabra en el día de hoy, una palabra que nos va a fortalecer. Cuando preparaba el mensaje, recién hablaba con un hermano y le decía, me lo dio a último momento el Señor. Yo ya tenía un poco la idea del mensaje, pero no me daban los versículos. Y la palabra de Dios, el título que le puse al mensaje, habla de los planes de Dios no son como los nuestros. Amén. Porque muchos creemos en las promesas de Dios, ¿o no? ¿Cuántos creen en las promesas del Señor? Yo creo en las promesas de Dios. Al principio me hablaban de que Dios tenía y tiene propósitos para mi vida y para cada uno de los que están ahí, acá presentes, y los que están del otro lado en internet conectados. Dios tiene un propósito. Dios nos permitió nacer con un propósito. Amén. Pero todo está siempre en creer. Y para el Hijo de Dios no solamente es creer, sino vivir por fe. Porque muchas veces creemos, pero no somos hacedores de la palabra. El Señor nos da a través de su palabra, o a través de los profetas, o a través de hermanos, nos da palabra profética y no la recibimos. Él dice que su palabra no vuelve vacía. Él envía la palabra. De esto se trata el Evangelio, no solamente de buenas noticias, que Cristo nos salvó y nos viene a rescatar pronto y debemos estar listos para eso, sino que también debemos creer en las promesas que Dios tiene para nuestras vidas. Yo no sabía, como decía, muchas veces he contado un poco mi testimonio, nunca me imaginé que el propósito de Dios para mi vida era estar aquí predicando la palabra del Señor. Nunca me imaginé. Sin embargo, hoy el Señor me tiene acá, no solamente comparto su palabra, sino que me edifico. Amén, porque el que predica se edifica primero, cuando prepara el mensaje, cuando lee, amén, cuando ora y adora. Eso es algo importantísimo para siempre, y lo doy como consejo, cuando uno va a preparar un mensaje o va a leer la palabra, siempre entrar en la presencia del Señor, y eso es a través de la adoración. A mí no me falla, y me ha pasado a veces de olvidarme y digo, no, algo me está faltando. Hoy le contaba al hermano que está acá presente que había algo en los aires, que seguramente algo espiritual, que estaba haciendo una opresión para que yo no recibiera la palabra. Y empecé a orar, empecé a reprender, y luego empecé a adorar al Señor, y vino la palabra del Señor. Y me empezó a entrar un versículo, otro versículo, y el título del mensaje, como les decía, es los planes de Dios no son como los nuestros. Por eso preguntaba cuántos creen en las promesas de Dios y las reciben, porque muchos las creemos, pero después cuando vienen las tormentas o pasa lo que pasa, como siempre digo, nos apagamos un poco, ¿no? Vamos a estar viendo a lo largo de la predica varios pasajes, y una de las cosas, yo tocaba la pantalla como si fuera una tablet, y no es una tablet. Una de las cosas que Dios tiene, le decía, con nosotros, lo vuelvo a repetir, son planes. A mí hoy me puso a predicar la palabra, mañana no lo sé. Me llamó a ser maestro de la palabra, para su gloria lo digo, y me está edificando cada día más, y nos edificamos juntos. Amén. Es necesario tanto un maestro de la palabra como un pastor para que nos pastoree. El pastor pastorea a sus ovejas con amor, como lo hizo el Señor Jesús, y siempre recordar que las ovejas son de Cristo. Por eso el pastor, siempre digo, tiene una responsabilidad más importante, siempre digo, que hasta que un cirujano que tiene que operar un corazón.
porque al cirujano por ahí le falló la operación y se le murió el paciente. El tema es que cuando al pastor deja de pastorear las ovejas, ¿dónde va su oveja? Se descarría, se vuelve al mundo, vuelve al pecado, y si muere, ¿dónde va su alma? Qué importante entonces lo que es importante, que es la responsabilidad que tiene un pastor, pastorear, y recordar que las ovejas son de Cristo y que todos van a rendir cuenta, el maestro de la palabra también, el evangelista también, qué hizo con sus dones. Amén. Y debemos darle gracias a Dios, porque voy a entrar en la palabra, aunque no entendamos lo que estamos pasando, ¿no? Recién decía que Dios tiene un propósito para nuestras vidas, pero a veces queremos hacer todo a nuestra manera porque pasamos por momentos difíciles y no queremos hacer lo que Dios dice. Y después le llamamos Señor. Amén. Todo lo recibimos como Señor y Salvador, pero también eso implica que cuando le decimos Señor, le vamos a decir al Señor Jesús, hágase tu voluntad. Él mismo lo dijo, lo vamos a leer un poquito más adelante. Quiero compartir una palabra que no está la versión esta que voy a leer ahí en la computadora, pero si quiere poner la versión original del pastor, está en Isaías 55:8, y es un pasaje muy conocido que lo vengo compartiendo últimamente y me edifica y creo que nos va a edificar a todos, y es una palabra muy linda, y este pasaje nos va a hacer entender que realmente Dios es soberano, que la mente de Dios no es nuestra mente, y a veces todavía no lo entendemos, por eso no confiamos en Él como tenemos que confiar en medio de esas tormentas que pasamos. Isaías 55:8, yo lo voy a leer en la versión que tengo acá, que me gustó, está muy clarito, es la versión Palabra de Dios para Todos, se llama la PDT, y dice así: el Señor dice, mis pensamientos no son como los de ustedes, ni tampoco mi manera de obrar. Amén. Dios está obrando constantemente desde la fundación del mundo hasta hoy, y lo seguirá haciendo. Porque así como el cielo está tan arriba de la tierra, de igual manera mi manera de obrar es tan diferente a la de ustedes, dice el Señor. Mis pensamientos son más altos que los suyos. La lluvia y la nieve caen de los cielos y no se regresan. O alguna vez alguien vio que lloviera, cae la lluvia de arriba hacia abajo y después volviera al cielo, ¿no? Todo tiene un porqué de la vida. Nosotros por eso también tenemos un porqué y un propósito de parte de Dios. Por eso Él nos permitió nacer. Así también dice, la lluvia y la nieve caen de los cielos y no se regresan, sino que ¿cuál es la función? Dice, humedecen la tierra, la fecundan y la hacen germinar, dando semillas al campesino y comida a la gente. Así también pasa como con mi mensaje, dice, no volverá a mí vacío, sino que hará lo que yo quiero, dice el Señor, y cumplirá bien el propósito para el que lo envió. Porque ustedes saldrán con alegría y serán guiados en paz. Ya entramos en los mensajes que el Señor nos da acerca de estar confiando en el Señor. Los montes y las colinas estallarán en cantos de alegría ante ustedes, y todos los árboles del campo aplaudirán. En lugar de espinos crecerán pinos, en lugar de ortigas arrayanes, y todo ello será en honor al Señor, una señal eterna e indestructible. Amén. Qué hermoso ese pasaje, y no quiero leer para no tardar mucho en el original, pero está poderoso ese pasaje, que estemos confiando en el Señor y que entendamos que sus pensamientos no son nuestros pensamientos, y Él nos quiere llevar por un camino que a veces no es nuestro camino. Es nuestra mente que batalla a diario, por eso nos tenemos que alinear cada día y buscar más de Dios y caminar en la santidad para poder entender su mente. Como decía el pastor, para poder llegar a esa plenitud de la perfección. Nadie es perfecto, pero me viene ese pasaje que está en Filipenses, que dice que el que comenzó la buena obra, ahí está clarito, la va a ir perfeccionando. Es decir, que nosotros somos esa obra en las manos de Dios, y Él nos va a ir perfeccionando al día de la venida del Señor. Pero muchas veces todos queremos hacer nuestra voluntad. Amén. A mí me ha pasado muchas veces, creo que a todos. El Señor nos habla, como decía hace un rato, a través de un profeta, a través de un hermano, a través de la palabra de Dios, a través del pastor, nos aconseja, como dice que recién leía el pastor Timoteo, que la palabra es útil para redarguir, para aconsejar, para enseñar, pero no queremos hacer caso. Pasamos por luchas las cuales a veces no sabemos esperar en el Señor y tomamos decisiones equivocadas. Y muchas veces empezamos a murmurar. Muchas veces en contra de hermanos, y muchas veces también nos enojamos con Dios. ¿Por qué Dios permitió esto? ¿Por qué Dios no hizo lo otro? ¿Por qué Dios permitió que tal persona muriera? Todos nos hacemos a veces preguntas las cuales no tenemos respuesta, o tal vez Dios nos pueda dar esa respuesta. Pero debemos confiar en Dios, porque Él mismo decía recién, mis pensamientos, dice el Señor, no son como vuestros pensamientos.
Ustedes no saben el propósito por el cual yo los hice nacer. Amén. El otro día un compañero de trabajo, que siempre le hablo del Señor, me escucha, pero tiene sus ideas, y me decía, ¿y quién lo creó a Dios? ¿No? Dios, le digo, es eterno. Dios no tiene ni principio ni fin. Y le daba este pasaje justamente parafraseando, el Señor, ¿sabes qué dice? Dice la palabra, porque nuestra mente es limitada, le enseñaba a él. Nuestra mente, yo llego a un momento, me ha pasado, el otro día hablaba con una hermana que como que se nos bloquea, queremos saber más allá y Dios no nos revela eso. Y por eso el Señor dice en Isaías que sus pensamientos son mayores a los nuestros. ¿Cómo podemos entender nosotros que vivimos por un reloj? Por cada 24 horas va pasando el tiempo, en un año, 2 años así, y vivimos por un tiempo. 80, 90 años, 70, lo que sea. Sin embargo, Dios es eterno. Amén. Y eso no lo podemos entender, lo vamos entendiendo nosotros como hijos de Dios porque se nos va revelando. Pero aquel que no cree en Dios o no quiere venir a Dios, dice sí creo en Dios, pero no quiere venir, nunca lo va a poder entender. Y todavía nosotros como hijos de Dios a veces nos hacemos preguntas las cuales no tenemos una respuesta. Volviendo al tema de hacer nuestra voluntad, este pasaje está ahí, esa versión original, Lucas 22, 39. Y acá podemos ver claramente lo que hacía el Señor Jesús, ¿no? Hay algo importante que siempre digo, hay que declarar por fe, lo que no es como si fuese, así dice la palabra. Pero cuando le decimos, a mí me pasa de orar el Padre Nuestro, y no de forma repetitiva, sino que cuando uno ora al Padre Nuestro que estás en los cielos, yo lo hago con el corazón, sacando de lo más profundo y entendiendo lo que estoy diciendo. Le estoy hablando al Padre, es mi Padre que está en los cielos, y le digo, santificado sea tu nombre. Esa es la oración que nos enseñó el Señor Jesús. Y Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, dice. Amén. Cuando era chiquito me la enseñaban y la decía a memoria, pero hoy la puedo decir con el corazón. Venga a nosotros tu reino, ¿y qué? Hágase tu voluntad. Gloria sea al Señor. ¿Y qué significa eso? Porque le decimos, sí Señor, hágase tu voluntad, pensamos que a veces con decir eso vamos a recibir todo, va a ser de color de rosa, y no es así. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos. A veces tomamos decisiones equivocadas, y cuando le decimos, Señor, hágase tu voluntad, y nosotros estamos yendo por un camino erróneo, el Señor nos va a redirigir, como decía el otro día el pastor, como un GPS, y nos va a traer. Y a veces no es por algo hermoso, tal vez por un momento de proceso, de dolor. Entonces, esto le pasó al Señor Jesús. Lucas 22, 39 dice, Jesús hablando, dice, y saliendo se fue como solía el Señor Jesús. ¿A dónde? Al monte de los olivos. Y sus discípulos también le siguieron. Eso es lo que debemos hacer nosotros, seguirlo a Jesús. Ir cada día a nuestro monte, a nuestra habitación, encerrarnos, cerrar la puerta y orar al Señor. Y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, el Señor Jesús les dijo a sus discípulos, ¿qué les dijo? Orad que no entréis en tentación. Muchas veces referimos la tentación en el mundo como que es algo siempre a lo sexual, a las tentaciones pecaminosas de la carne. No, muchas veces también no solamente es eso, sino que el diablo también nos viene a tentar con dejar el camino del Señor, con abandonar, con desgano, que la otra vez compartía, con tener desánimo. El diablo quiere que tiremos la toalla y nos tienta a hacer eso. A Jesús mismo en el desierto recuerdo que también lo tentó a hacer eso. Le dijo, si eres el Hijo de Dios, convierte esa piedra en pan. Siempre vamos a ser tentados. El tema es no caer en la tentación, y sobre todo en esta área de no ir hacia atrás, de no retroceder. Cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad que no entréis en tentación, y él se apartó. Jesús se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, ¿cómo se puso el Señor? Estamos como en un colegio. A ver a la alumna, la hermana Elizabeth, ¿cómo se puso el Señor? Del otro lado de internet, amén, del otro lado no puedo escuchar lo que dicen los hermanos conectados, pero qué importante doblar rodillas. Yo decía varias veces ya que yo le he tomado el gusto a doblar rodillas. Es entrar en la intimidad con el Señor. No sé si a todos les pasa. Qué lindo que es doblar rodillas. Y dice que además de arrodillarse, el Señor Jesús oró. Importante, orar es hablar con el Padre. Aquí dice en el versículo 42, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Y quién lo dijo eso? Lo dijo el apóstol Pedro, el apóstol Pablo. Todos ellos murieron de forma tremendamente
dolorosa. Algunos decapitados, otros muertos por la espalda, ahorcados, le cortaron la cabeza, murieron de muchas, aserrados. Pero acá estaba hablando ni más ni menos que el Hijo de Dios. Jesús hecho hombre, Él mismo cargó, dice, con nuestras enfermedades, nuestras rebeliones, nuestros pecados, y Él mismo estaba preparándose para lo que iba a hacer por nosotros. Y Él llegó un momento que le dijo: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad. Él mismo le dijo: Padre, que no se haga mi voluntad porque yo quiero morir por ellos, que se haga tu voluntad. Y dice el versículo 43, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Gloria sea a Dios, qué silencio que hay. Dice un pastor conocido: silencio. Él dice de su congregación, yo digo silencio en el centro cristiano pentecostal. Así dice. Se le apareció un ángel del cielo. Dice que ahí podemos ver claramente que Dios no nos deja solos. Que cuando comenzamos el camino o antes que no creíamos en Dios, muchas veces nos pasó de que nos sentíamos solos. Pero lo glorioso, y me gozo en el Señor, es que cuando empezamos a caminar con Dios, sentimos que Dios ya está ahí. Pase lo que pase, Dios no nos abandona. Por eso los planes del título, los planes de Dios no son como los nuestros. Tenemos que aprender a confiar en Dios. El mismo Jesús, el Hijo de Dios, fue pasado por un calvario, sufrió un montón de sufrimiento por nosotros, dolores, castigos, de todo lo que se puedan imaginar y ya conocemos. Sin embargo, Él dijo: Padre, hágase tu voluntad. Qué importante decirle realmente: Padre, hágase tu voluntad. Cuando le decimos al Señor: Padre, hágase tu voluntad, sabemos que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Eso no quiere decir que todo va a ser, como dije recién, extraordinariamente de color de rosas. Si no, Jesús hubiese sufrido lo que pasó. Pero sabemos que tenemos una recompensa grande cuando seguimos a Dios. Y que la voluntad de Dios, si la hacemos, Él nos va a guiar por un buen camino. Aunque pasemos por un proceso, aunque pasemos por un desierto, Él nos va a guiar. Y eso nos va a ayudar a fortalecernos, a aumentar nuestro nivel de fe, como dice su palabra en 1 de Pedro, y a crecer en un nuevo nivel espiritual. Eso es lo que venía hablando la otra vez también con una hermana. Crecer en un nuevo nivel espiritual. ¿Y cómo vamos a crecer si no somos probados? Si no somos afligidos. Y cuando somos afligidos, por eso el centro del mensaje es confiar en Dios. Los planes de Dios son perfectos. Y cuando caminamos con Dios, como decía recién, y entendemos que tenemos una relación con Dios, sabemos que es grande el Señor, que Dios no falla. Y yo le digo a veces a los hermanos, y me sonrío y le digo: qué grande que es el Señor. Que a veces no entendemos lo que nos pasa hasta que llega en medio de esa tormenta, viene la calma. Y decimos: wow, que pasé por tanto tiempo por esa tormenta y era necesaria esa calma y llegó. Y le doy gracias a Dios. Dios quiere, a través de los dolores a veces que pasamos, Él lo permite para crecer nosotros, buscarlo a Él, y algo importante, glorificarse. Como decía esa canción recién: al alto y sublime, a Él sea toda la gloria, la honra y la alabanza. Él es el eterno, Él es el que nos guarda, en Él debemos confiar, Él nos dio vida eterna. Él nos rescató cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y dice que se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Amén. Y estando en agonía, el Señor Jesús oraba más intensamente. Es decir, que nosotros, cuando pasamos por esos momentos difíciles, el Señor Jesús lo hacía, y nosotros, es el mejor consejo: orar más. Orar más, adorar más y dejarnos llevar, porque eso significa vivir por fe. Oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Confía en Dios, así como Jesús aquel día orando entregó su carga a Dios y le dijo: hágase tu voluntad. Señor, le debemos decir: hágase tu voluntad. En lo que pase en mi vida, hágase tu voluntad. Podemos recordar lo que le pasó a Job, ¿no? En Job 2.10 dice, lo tenía por acá abajo, si no lo perdí, por ahí me lo pone el pastor. Job 2.10. Gloria sea a Dios. Job 2 dice así, porque perdí la palabra, me quedó el versículo, gracias a Dios. Igual lo puedo buscar también acá en la compu, pero lo vamos a hacer trabajar al pastor ahí en la máquina. Job 2:10 dice así la palabra del Señor. Aconteció que otro día, bien, y él le dijo: ¿cómo suele hablar cualquiera de las mujeres fatua has hablado? Job hablándole a su esposa. ¿Qué recibiremos de Dios? ¿El bien y el mal no lo recibiremos?
En todo esto no pecó Job con sus labios. ¿Qué significa este versículo? Que vamos a ser probados. Y estos son mensajes que me viene dando el Señor para estos últimos tiempos para fortalecernos. Yo siempre digo que la fe va alineado y va de la mano con la santidad. Si no tenemos fe, no podemos caminar con el Señor, no podemos superar las pruebas. Y al tener fe nos aferra, nos acerca más a Dios cada día. Y eso nos separa de las cosas del mundo. Y ya no queremos nada del mundo, no queremos el pecado, no queremos nada que nos vengan a hablar de las cosas del mundo, sino que nos volvemos cada día más santos. Pero eso lo hace Dios. Dice que la voluntad de Dios es nuestra santificación. ¿Y qué tiene que ver con lo que estamos hablando? Que le decimos al Señor, hágase tu voluntad. El Señor quiere que seamos salvos. El Señor quiere que seamos santos cada día en toda nuestra manera de vivir. Gloria sea al Señor. Tenemos un salmo, el Salmo 27. Y todavía no entré en la palabra. Gloria sea a Dios, me dio otros versículos y recién también me daba algunos. El Salmo 27, un salmo de confianza, un salmo para aferrarse a Dios y saber que en Él está toda nuestra bendición, nuestra confianza, nuestro descansar. Qué importante descansar en el Señor. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién tendré temor? Cuando los malhechores vinieron sobre mí para devorar mis carnes, ellos, mis adversarios y mis enemigos, tropezaron y cayeron. Y aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque en mi contra se levante guerra, a pesar de ello, estaré confiado. Una cosa he pedido al Señor. El salmista hablaba con Dios, oraba cada día. Y esa buscaré, dice, que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor. ¿Por qué estoy dando estos pasajes? Porque el pasaje central va a hablar un poco de lo que le pasó al pueblo de Israel, que estuvo dando 40 años vueltas en el desierto. ¿Recuerdan? Hay muchos libros que hablan de eso, ¿no? Deuteronomio, Éxodo, Números, estuve buscando. Y un pueblo que una de las razones mayores por las cuales no podía salir de ese desierto y estuvo pasando por un proceso fuerte era por su rebeldía, por su incredulidad y, como hablaba al principio, por la murmuración. ¿Amén? Cuando uno, y eso le pasa al pueblo de Dios hoy en día, no a todos, pero conozco hermanos y no sé si hermanas, pero bueno, conozco gente que es pueblo de Dios y le han salido las cosas como no quiere porque tal vez no fueron guiados. Es decir, guiados fueron guiados, sino que no hicieron caso a lo que Dios lo estableció, lo que Dios los guió a través del Espíritu. Se cansaron de esperar las promesas y tiraron toda la casa por la ventana, tiraron la toalla, como quien dice. Se rindieron y empezaron a ver que las cosas no les sucedían bien y empezaron a enojarse con Dios. No sé si alguien, a mí, gracias a Dios, para la gloria de Dios, digo, nunca me pasó de enojarme con Dios, pero conozco gente que yo me enojé con Dios, dice, ¿no? Por ahí se le murió un familiar. ¿Y por qué, Señor? ¿Y por qué? ¿Y por qué? No saben, no entienden todavía. Hay mucha gente que se ha enojado con Dios siendo sus hijos. Y acá podemos ver que el pueblo de Dios estaba rebelde contra Dios cuando estaba saliendo de Egipto. Nos hubieses dejado en Egipto, decía en uno de los pasajes, donde comíamos comida abundante de olla y nos trajiste, decía Moisés, a morir acá en medio del desierto. Los desiertos son importantes. ¿Cuántos han pasado por un desierto? Yo pasé por un desierto. Hoy puedo decir gloria a Dios. ¿Por qué? Porque en el desierto fui procesado, pero en el momento no decía gloria a Dios. No conocía mucho del Señor y encima que no conocía pasaba por el desierto, porque si hubiese conocido del Señor me hubiese aferrado. Me hablaban de la palabra del Señor, pero estaba en mí en decidir, sí, yo digo gloria a Dios, sé que voy a salir, porque la victoria está en medio del desierto. Yo digo, siempre enseño que como en algún momento no estábamos en medio de ese desierto, en algún momento entramos y vamos a salir. Y Dios nos prueba. Pero en el caso de la murmuración podemos ver que el pueblo de Dios, mientras que más murmuraban, más vueltas daban en el desierto. Y le pasa a muchos cristianos eso, de estar quejándose porque no les sale como ellos quieren y no le dicen, Señor, hágase tu voluntad, yo confío en ti. Tampoco ser cristianos vagos de quedarnos sentados, no, tenemos que hacer nuestra parte. Confiar en Dios no significa, listo, Señor, confío en ti, en el problema que estoy teniendo en el matrimonio, listo. No, hay que orar. Muchas veces hay que ayunar, hay que pasar tiempo con Dios en adoración. Eso nos ayuda a mantener una paz con Dios, esperando mientras que Dios ya está obrando. Muchos se desesperan, y la otra vez hablaba con un hermano que le decía, Dios ya está obrando en tu caso. Él necesitaba una restauración del matrimonio. A veces no vemos la mano de Dios obrando, pero Dios, aunque sea todo
algo revuelto, toda una tormenta que se sacude para todos lados, Dios ya está obrando ahí. Dios está permitiendo. Amén. El otro día, miren las comparaciones que a veces vienen a mi mente, ¿no? Los ejemplos. No sé cuántos tienen lavarropa automático. ¿Qué va a decir el hermano? ¿Qué se le ocurrió al hermano? El lavarropa automático tiene un proceso de lavado que para las amas de casa va esta receta. El lavarropa automático tiene un proceso de lavado que generalmente lava, va lavando, va todo a la misma velocidad, parece que está todo tranquilo, ¿no? A un ritmo parejito. Pero al final del programa, miren qué ejemplo me dio el Señor, al final del programa viene el centrifugado. Amén. A nadie le gusta. Si la ropa tuviera vida se estaría quejando. ¡Ay! Al final del programa me viene a mover para todos lados, a sacudirme, viene el centrifugado, donde el centrifugado, ¿qué está haciendo? Sacando lo que no tiene que quedar en la ropa, que en ese caso es el agua. La está como purificando, si hablamos. Le está sacando lo que no tiene que quedar para que cuando nosotros saquemos la ropa de lavarropa no salga empapada en agua. Y a nosotros nos pasa igual. La ropa, al final del programa viene lo más doloroso para la ropa si tuviera vida, el centrifugado, la tormenta, ese sacudimiento. Pero después viene el final. Y la ropa sale limpita, sin agua, purificada, con jabón, con perfume. Amén. Y viene esa paz. Lo mismo le pasaba a los discípulos aquel día que el Señor Jesús estaba en la barca sacudiéndose, pero Él estaba durmiendo. Y los discípulos desesperados en medio de la tormenta y le dijo, Señor, ¿no haces nada que perecemos? Estaban desesperados. Y este mensaje por eso está orientado a confiar en el Señor. A entender que Dios, como dijo el pastor, Dios es bueno, Dios es amor, pero Dios es justo también. Pero Dios a sus hijos nos está enseñando a que tenemos que aprender a descansar en Dios. Cuando no descansamos en Dios, pasa lo que le pasó a este pueblo de Israel, 40 años dando vueltas en un desierto, llegó un momento que no veía la victoria y empezó a hablar mal contra Moisés, contra Aarón, enojados contra Dios, se hubiesen quedado, dice, mejor en Egipto. Sin embargo, Dios en su misericordia, no sé si lo vamos a estar compartiendo tal vez en un pasaje, dice que Él fue bueno igual, y como murmuraron contra Dios, Dios le dijo, bueno, así que no tienen agua, no tienen alimentos, no importa que murmuraron, yo les voy a mostrar mi gloria, dijo el Señor, porque yo soy Jehová, decía el Señor. Y le envió codornices, le envió el maná, le envió agua. Dios es fiel y nos procesa también para su gloria, para que podamos llegar al cielo en santidad, porque dice que sin santidad nadie verá al Señor. Ahí vamos a ir ahora a la palabra en Éxodo 5:22. No vamos a hacer tiempo a compartir todo, porque el hermano siempre hace introducciones largas, pero eso es lo que me da el Señor, gloria sea al Señor. El Señor nos usa a cada uno distinto, algunos hacen por introducciones más cortas, entran al mensaje, siempre me pasa lo mismo a mí, para la gloria de Dios. Éxodo 5:22 dice así: Entonces Moisés se volvió a Jehová y dijo, Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? Todavía ahí el pueblo de Israel estaba dentro de Egipto, pero Dios ya le había encomendado, había comisionado, dice acá, a Moisés y a Aarón a enfrentar a Faraón y a decirle, deja ir a mi pueblo. Amén. Entonces, antes de estos versículos habla a Faraón que se enoja, dice, no, yo no los voy a dejar ir, y al contrario, los tenían en esclavitud y ellos estaban haciendo, creo que producían ladrillos y para eso tenían que producir la paja y le traían eso para producir ladrillo, pero el Faraón se había enojado y dice que no solamente seguían haciendo ladrillos, sino que cargó con ellos más obligación y los mandó a buscar la paja para el ladrillo. Entonces muchas veces también eso nos enseña. El otro día le compartía ese pasaje al pastor, que cuando estamos por ver la victoria, cuando estamos por salir de ese proceso, el Señor a veces nos va a permitir que pasemos por esas cosas. Se nos va a veces a levantar más lucha. A mí me pasó en el año 2016, cuando yo tenía mi familia, y yo empecé ahí a afirmarme en las cosas de Dios, todo empezó a salir mal. Pero Dios estaba detrás de ese propósito, para que hoy tenga paz, para que hoy esté predicando la palabra. Dios permitió muchas cosas que para mí eran dolorosas y a nadie le va a gustar. Cada uno pasó su proceso, pero para mí fue en ese año donde el Señor me llevó al desierto a depender de Él, a buscar de Él. Gracias a Dios que ya tenía ahí a mi pastor, que no era mi pastor todavía, pero estaba alentándome con la palabra, como amigo, como hermano. Qué importante cuando un hermano alienta al otro, si no, no sé qué hubiese hecho. Como saben muchos, entré en la depresión y todas las cosas que vinieron después, pero Dios me dio fuerzas, porque yo confié y me afirmé en Dios. En ese momento era o buscar de Dios, y si no, morir.
pero yo decidí buscar a Dios. Y eso es abriendo el corazón. Entonces decía el versículo 22, Moisés se volvió a Jehová y dijo, Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? El pueblo se había puesto peor estando en Egipto, le dieron más carga. Y dice el versículo 23, porque desde que yo vine a Faraón para hablarle en tu nombre, ha afligido a este pueblo y tú no has librado a tu pueblo. Cambia el capítulo y arranca el capítulo 6, versículo 1 y dice, Jehová respondió a Moisés. Jehová, Dios tiene una respuesta para todo. Dios es bueno y hablaba cara a cara con Moisés. Jehová dice que respondió a Moisés, ahora verás lo que yo haré a Faraón. ¿Cuántos tuvieron o tienen hoy en día un faraón que los está atacando? Amén. Hay faraones espirituales, hay faraones en el trabajo, hay faraones en el barrio que vienen y se levantan en nuestra contra, que endurecen su corazón y nos atacan sin haberles hecho nada. ¿Qué le pasó a David cuando enfrentó a Goliat? ¿Cómo fue que lo venció? Todos también tenemos un Goliat a veces en nuestra vida, un gigante que queremos derribar y de repente está todo bien en la barca, en nuestro caminar con el Señor y se levanta un gigante. Y estamos haciendo las cosas bien. Sin embargo, David tenía su confianza puesta en ¿quién? En Dios. ¿Cómo lo venció? Él daba la gloria a Dios porque dice que cuando él era pequeño, cuando él pastoreaba las ovejas, dice que venían los leones y los osos a enfrentarlo y él los destruía, los mataba. Pero le daba la gloria a Dios porque decía que de él venían sus fuerzas. ¿De quién tienen que venir nuestras fuerzas? De Dios. Esta palabra nos enseña que debemos fortalecernos. Hay muchos que no estamos fortalecidos como tendríamos que estar. Por lo tanto, si hoy viniera el Señor, si no estamos fuertes, no estaríamos caminando como Dios manda, nos iríamos o nos quedaríamos. El versículo 2 dice, habló todavía Dios a Moisés y le dijo, yo soy Jehová. Y aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. También establecí mi pacto con ellos. Por eso le decía al principio que Dios tiene un propósito para nuestra vida. Tal vez muchos no lo hayamos descubierto todavía, pero Dios tiene un plan grande para cada uno de nosotros. No solamente salvarnos. Cuando yo comenzaba en el camino del Señor, siempre escuchaba así, Dios tiene un propósito para tu vida. Y lo estaba diciendo en serio el pastor ese que escuchaba. Muchas veces lo escuché eso, es algo normal escucharlo. Pero cuando empezás a atesorar la palabra y empezás a ver que Dios está detrás de todo, que esto es como siempre digo una película, y que Dios es el director, eso hace muchísimos años lo compartía. Y que hagamos una buena película, decía. Hace muchos años compartí eso, recién me estaba iniciando en el camino. Pero Dios está detrás de todo. Y debemos confiar en Él. Y recibir esa promesa que Dios tiene. Mucho, y vuelvo a decir, mucho del pueblo de Dios vuelve hacia atrás porque sí cree en las promesas, pero en el medio de las tormentas se cansa, no se fortalece. Lo principal de todo lo que debemos hacer es la fe, activar la fe. Y ese pueblo de Dios que se cansa, se aparta, se enfría, no puede lograr ver las promesas de Dios. Capaz que las va a poder lograr ver, pero muy tarde. Es feo cuando uno anhela algo en el corazón o está pasando por un problema en el matrimonio, en el trabajo, con sus hijos, orar a Dios y después no empezar a dudar, que es lo contrario de la fe, y volver hacia atrás. Las promesas se retardan y peor cuando ya decimos no, ya no quiero hacer más nada. Las promesas quedan anuladas, pero Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Dios nos está revelando y cada uno tiene que saber en su corazón a qué fue llamado. Todos tenemos un llamado de parte de Dios. Yo por eso le decía que ni me imaginé nunca que iba a estar acá con un micrófono compartiendo la palabra del Señor. Me veía, gloria sea al Señor, me veía, gloria sea al Señor. Hace muchos años atrás, cuando vivía en el mundo, digo en el sistema del mundo porque muchos han interpretado como que hoy soy de otro planeta, en realidad sí soy, ya no pertenezco más acá, estoy de paso, soy peregrino, pero mi ciudad está en el cielo. Pero les decía que cuando hace muchos años atrás yo vivía en las cosas del mundo, vivía en el pecado, mis anhelos eran una familia, está bien, sí, era, no sé, tocar la guitarra, música del mundo, ¿no? Trabajar, y esa era mi vida. Hasta que Dios me permitió, y le doy gloria a Él por el proceso que pasé, para que hoy pueda sentirme gozado en el Señor. Y todos ustedes también, en cada uno de su corazón. Cada desierto que pasamos es para que después podamos recibir la bendición de Dios. Podemos tener todo lo que podamos tener en el mundo, pero nuestro corazón siempre va a sentir un vacío.
Por eso podemos ver tanta gente que lamentablemente, muy famosos o famosas en todo el mundo, y gente no famosa que buscó de todo, tenía plata, mujeres, fama, hombres, lo que quieran, lo que se refiera, y sentían un vacío igual, y tal vez tomaron la decisión de quitarse la vida, porque nada lo llenaba. Y tal vez alguien le predicó el Evangelio y en su afán por las cosas del mundo nunca recibieron a Cristo, pero les fue predicado el Evangelio. Amén. Aferrémonos a Dios. También establecí mi pacto con ellos de darles la tierra de Canaán. El Señor dio promesa a Abraham, Isaac y Jacob. La tierra en que fueron forasteros y en la cual, dice, habitaron. Asimismo, dice, yo he oído el gemido. Miren cómo Dios se fija en el dolor de sus hijos. Asimismo, yo he oído el gemido de los hijos de Israel. ¿Ustedes piensan que Dios no oye nuestras angustias, nuestros clamores? Somos sus hijos. Nosotros somos ese pueblo Israel espiritual también, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Dios está trabajando en la promesa que tiene para vos. Aunque veas todo mal, Dios está al control. Así, por tanto dirás a los hijos de Israel: yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre. ¿Quién lo dijo eso? Moisés. No, lo dijo el Señor, el Todopoderoso. Yo soy Jehová, que los va a libertar, dijo. Los sacaré de debajo de las tareas pesadas, de aquellas aflicciones, cualquiera que esté pasando por aflicciones, también Dios lo va a libertar. Y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Me viene un pasaje muy conocido que dice que todo tiene su tiempo. Y nosotros no queremos a veces hacer la voluntad de Dios, que es en el tiempo de Dios, y queremos todo ya. Nadie quiere pasar por dolor, a nadie le gusta. Pero el mundo, aunque no conoce a Cristo, pasa por dolor, pero ellos buscan soluciones fáciles. Y nosotros pasamos por dolor, pero nuestra confianza, de Él viene nuestra salvación, y nuestra confianza está puesta en Dios. Y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano jurando, lo que Dios juró será cumplido, que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y yo os la daré por heredad. Yo, Jehová, como la firma, yo soy Dios, yo lo voy a hacer, dice. De esta manera, dice, habló Moisés a los hijos de Israel, pero ellos no escuchaban a Moisés. ¿Por qué no lo escuchaban? Y lo remarqué acá, a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. Estaban pasando por esclavitud, estaban siendo severamente esclavizados, y cuando Faraón se enteró de lo que quería hacer Moisés, que Dios le había mandado, más esclavitud todavía le había dado. Pero estaban acongojados de espíritu. Y hoy tenemos muchas veces hermanos que están acongojados de espíritu, por los cuales realmente tenemos que orar e interceder, porque la oración es importantísimo y vital para que un alma se vuelva a levantar. Amén. Hay que interceder. Mucha gente acongojada de espíritu, la cual ya no quiere seguir adelante. Yo, para la gloria del Señor, me pudo sacar Él de la depresión, pero estaba en mí en decirle: sí, Señor, sacame o me quiero morir acá. Y mucha gente ya no quiere vivir y toma decisiones equivocadas, tan acongojada de espíritu. Y habló Jehová a Moisés diciendo: entra y habla a Faraón, rey de Egipto, que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Y respondió Moisés delante de Jehová: he aquí los hijos de Israel no me escuchan. ¿Cómo pues me escuchará Faraón, siendo yo torpe de labios? Entonces Jehová habló a Moisés y a Aarón y les dio mandamiento para los hijos de Israel y para Faraón, rey de Egipto, para que sacasen a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Amén. Quería compartir un poquito más adelante en Números, que tiene que ver con esa palabra, Números 14, versículo 1. Está esa parte que yo les compartí hace un ratito, donde el pueblo de Israel se rebela contra Dios, porque ya no aguantaba la esclavitud, y cuando salieron de la esclavitud ya empezaron a quejarse. Siempre hay algún hijo de Dios que empieza a tener buenas cosas y Dios los bendice, pero le sale algo mal y no valora lo que tiene. Dios había libertado al pueblo de Egipto. Amén. Dios había sacado a ese pueblo de en medio de la esclavitud de Egipto. Sin embargo, cuando llegaron al desierto, vieron que les faltaba agua, que no tenían alimento. Estaban siendo probados, pero no supieron esperar. Y empezaron ¿a qué? A murmurar. De la abundancia del corazón, dice un proverbio, habla la boca. Ahí Dios está haciendo que nosotros veamos lo que hay en nuestro corazón. Y ese pueblo tenía dureza del corazón. Dice el versículo 1 del capítulo 14: entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Ahí vemos la murmuración.
y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. Nadie quiere pasar por el proceso. Cuando llegan los dolores, cuando llega el proceso, la lucha, problemas en el trabajo, a veces diferencias en el matrimonio, nadie quiere pasar por eso. Y no deberíamos pasar, pero muchas veces nosotros también, me viene a la mente decir que no estamos no estamos fundamentados sobre la roca. Cuando en el matrimonio, me gusta enseñar mucho sobre eso, porque yo he pasado cosas así, y he adquirido experiencia, cuando no entendemos que Cristo tiene que ser primero en la mujer y Cristo primero en el hombre. Los dos, el hombre y la mujer, el esposo y la esposa deben estar parados sobre la base firme, sobre una roca sólida, y esa roca es Cristo. El hombre, siempre digo, debe amar primero a su mujer, primero a Dios antes que a la mujer, para que cuando venga, y así la mujer también, primero a Dios antes que al hombre, para que cuando vengan las diferencias, las tormentas y la barca sea sacudida, los dos vayan juntos a Dios. Pero vemos matrimonios destruidos a causa de su falta de búsqueda de Dios, de su egoísmo, de un amor que no era el amor de Dios, por no poner a Dios en primer lugar. Amén. Debemos pararnos sobre la roca sólida. Acá vemos este pueblo también que había empezado a murmurar porque no tenía su confianza puesta en Dios. Estaban paradas sobre una base muy flojita, sobre un fundamento que era como de arena. Y cuando vino el problema, donde escaseó el agua, donde salieron al desierto a ser probados, se echaron para atrás, empezaron a renegar. Amén. Versículo 13 dice: ¿y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Ese versículo nos habla claramente de lo que le decía antes, que no sabemos cuáles son los planes de Dios para nuestras vidas muchas veces. Si nos fuera revelado cada paso de lo que va a hacer Dios, no lo buscaríamos. No podríamos vivir por fe, porque de eso se trata la fe, de creer que lo que estamos pasando, Dios tiene el control, de ver una victoria, una puerta abierta, que en cualquier momento Dios nos libra, que Dios tiene el control de todo. Sin embargo, acá vemos el pueblo de Dios que no estaba confiando en el Señor, que le reclamaba a Moisés y decían el uno al otro: designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla, ellos le estaban dando aliento, la tierra que por donde pasamos a reconocerla es tierra en gran manera buena. La voluntad de Dios es buena, como decía antes, agradable y perfecta. Dios nos quiere llevar a un buen camino. No dudemos cuando pasamos por tormenta, aunque parezca una locura para el mundo, es una locura, gocémonos en el Señor. Si estamos haciendo las cosas bien y pasamos por tormenta, gloria a Dios, viene una gran victoria. Dios nos quiere hablar, Dios nos quiere enseñar algo en medio de esa tormenta. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos las entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, dice el versículo 9, no seáis rebeldes contra Jehová. Estaba diciendo en dos palabras: no se quejen, o en tres. No se quejen, no sean rebeldes contra Dios, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros lo comeremos como pan, decía la palabra del Señor. Su amparo se ha apartado de ellos, ellos ya no tenían protección, el pueblo enemigo, y con nosotros, dice, ¿está quién? Jehová. No los temáis. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos, ¿no? Era una locura para ellos. Pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel, y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? Un pueblo incrédulo. ¿Hasta cuándo no creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Y yo los heriré de mortandad, dice, y los destruiré, y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Pero Moisés respondió a Jehová: lo oirán luego los egipcios, porque de en medio de ellos sacaste a este pueblo con tu poder. Y lo dirán a los habitantes de la tierra, los cuales han oído que tú, oh Jehová, estabas en medio de este pueblo, que cara a cara aparecías tú, oh Jehová, y que tu nube estaba sobre ellos, y que de día ibas delante de ellos en columna de nube y de noche en columna de fuego. Amén. Quiero ir un poquito más adelante para no extenderme mucho. Quiero terminar con el versículo 23 del mismo
capítulo. Y dice, no verán la tierra de la cual juré a sus padres, dice el Señor. No, fue afirmante el Señor, fue decisivo. Ninguno de los que me han irritado la verá. Pero a mi siervo Caleb, y esto lo remarqué acá para que tengamos entendimiento, a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, dice, y decidió ir en pos de mí. Es decir, que Caleb tenía un espíritu diferente, no un espíritu de queja, un espíritu de confianza en el Señor, de paz, de saber esperar en los tiempos de Dios. Y qué tiempos difíciles serán esos. Y decidió, dice, no solamente tenía un espíritu para el Señor, sino que decidió ir en pos de Dios. Los que se quejan, los que murmuran, siendo hijos de Dios, van haciendo lo contrario a la fe y empiezan a dudar y empiezan a declarar lo negativo y van en contra de Dios. Se empiezan a apartar y empiezan a murmurar y a decir cosas que no son correctas. Yo le meteré en la tierra donde entró, dijo Dios a Caleb, porque confió, y su descendencia la tendrá en posesión. Qué tremenda esa palabra, hermanos. Hebreos 4:3, y ya voy terminando. Hoy tengo franco, hermano, no sé si quieren, nos quedamos hasta las 11. A veces estoy apurado para irme a trabajar, pero hoy me puedo quedar. Los que tienen hambre del Señor, esta es la mejor palabra. Gloria sea a Dios. Hebreos 4:3 dice, si el pastor se anima a ponerla en la Nueva Traducción Viviente, Hebreos 4:3, Nueva Traducción Viviente, gloria a Dios, dice, pues solo los que creemos podemos entrar en su descanso. Amén. Lo quiero volver a repetir, pues solo los que creemos, todos los que estamos aquí, creemos en Dios. Por eso, aunque vengan tormentas, vamos a confiar y descansar en Dios. Dice que de esa manera, confiando, porque creer es confiar, dejar todo en manos de Dios, entraremos en su descanso. No podemos entrar en su descanso si estamos tensos, si estamos con problemas, si no aprendemos a depositar nuestras cargas en el Señor Jesús. En cuanto a los demás, hablaba de ese pueblo que era incrédulo, que se vivía quejando. Dice, Dios dijo, en mi enojo juré, ellos nunca, dice, guarda con esto para tenerlo en cuenta, nunca entrarán en mi lugar de descanso. Si bien ese descanso está preparado desde que se hizo el mundo. Me gustó esta versión porque al final dice, si está más claro, como termina, dice, si bien ese descanso está preparado desde que se hizo el mundo, significa que todos tenemos un plan, Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Y Dios tiene preparado la vida eterna y ese descanso, pero muchas veces, y bendiciones sacan la vida también, y gozo en el Señor, pero muchas veces retardamos las promesas del Señor por no saber esperar, por murmurar, por la falta de paciencia. Son cosas que tenemos que aprender como hijos de Dios, amén, para poder entrar en ese descanso. Y este es el descanso más importante que vamos a entrar. Si confiamos y caminamos en el Señor, vamos a entrar a la vida eterna. Es el mejor de los lugares. Y este pasaje siempre me lo compartía mi pastor, dice Hebreos 10:35. Creo que está en la versión original, acá lo puse. Y termina ya el mensaje. O sigo paro, decía el pastor Jarga. Sigo paro. A ver qué dicen. Siga. Bueno, seguimos hasta las 11 entonces. Gloria sea a Dios. Hebreos 10:35. Cuando yo estaba mal, este pasaje me lo daba mi pastor. Que en ese momento no era mi pastor, el pastor Luis. Gloria sea al Señor. Dice, no perdáis pues vuestra confianza. El pueblo de Dios, en este caso en Israel, estaba desesperado, estaba quejándose porque no tenía alimento, porque no tenía agua, no sabía sobrellevar en el desierto que estaba, que Dios los estaba probando. Y a nosotros nos pasó muchas veces. Pero el Señor nos dice, no pierdan vuestra confianza, la confianza en Dios, que tiene, encima agrega, grande galardón. Amén. Hay un gran premio, una gran recompensa. Nos debemos gozar, porque os es necesaria la paciencia. Es probar nuestra paciencia, nuestra fe cuando pasamos por problemas, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, Señor, hágase tu voluntad. ¿Recuerdan al principio qué le dijo Jesús? Hágase tu voluntad. Haciendo la voluntad de Dios, como hablan en esta época, obtengáis la promesa que Dios tiene para cada uno. Porque aún un poquito, dice, nos falta mucho para que venga el Señor, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Por eso digo, en el tiempo que queda, debemos darle la gloria al Señor. Y vamos a pasar en estos últimos tiempos, que ya viene muy pronto el Señor Jesús, tal vez por más tormenta. Pero gocémonos, hagamos lo bueno delante de los ojos de Dios, que es la mejor
de las cosas que podemos hacer, y cuando vengan las tormentas sabemos que es permitido por Dios, que Dios está ahí. El que ha de venir no va a tardar, dice, mas el justo vivirá por fe, no dudando, no murmurando, no diciendo, pero Dios al principio sentía su presencia y ahora me siento solo. No, Dios está siempre. Un pastor que nos visitó en más de una ocasión, dice la palabra que Jesús va a estar con nosotros hasta el fin de los días. Pero él aclaraba que por eso no es que siempre vamos a sentir su presencia. Amén. Entonces debemos confiar en que Jesús está al control en medio de esa barca. Mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, ¿qué dice el Señor? Si retrocedemos, no vamos a agradarlo. No agradará a mi alma, dice el Señor. Amén. Para terminar el mensaje, ¿qué anoté acá? Que todo tiene su tiempo. Que vamos a pasar por lucha, como decía recién, pero todo tiene su tiempo. Como entramos en medio de esa tormenta, imaginemos que somos esa ropa, como decía antes, que estamos en el lavarropa, va andando, girando normal, hasta que un momento empieza el centrifugado, empezamos a ser sacudidos. Muchas veces Dios permite, como le permitió a Satanás que tocara a Job, ser sacudido. Perdió todo, pero nunca negó a Dios, nunca blasfemó. Ahí estaba puesta su fe. Debemos aprender a confiar en Dios, no solamente en los buenos momentos, sino cuando viene la lucha, cuando viene la prueba. Debemos vivir por fe, declarando lo que aún no es como si ya fuera. No tenemos que ir con esta palabra hoy. Declarar por fe lo que aún no es como si ya fuera. Lo que estás anhelando en tu corazón va a ser así si tú sigues luchando y si tú sigues confiando en el Señor. Amén. Démosle lugar al Señor para que Él obre en nosotros, porque a veces no le damos lugar. El pueblo de Israel murmuró y esa fue una de las razones por las que estuvieron 40 años. ¿Se imaginan esperando una necesidad, una petición de su corazón, un anhelo, y estar 40 años así? Por la rebeldía, por su incredulidad, por no saber confiar en el Señor. Y así todo, Dios dice, no se olvidó de ellos y envió maná en medio del desierto. Dice que Dios nos va a sustentar en todo. Hablando espiritualmente, nos va a dar fuerza para seguir adelante, para que no decaigamos. Cuando nos rebelamos o murmuramos en contra de Dios, frenamos, esto lo decía al principio, frenamos el propósito de Dios en nuestras vidas. Y hasta lo podemos anular, y eso es cierto, lo podemos anular por falta de nuestra fe. Dios dice, mis pensamientos, vuelvo a decir el pasaje al principio, son más altos que vuestro pensamiento. Pidámosle en oración al Señor que nos revele qué nos está pasando. ¿Por qué estamos pasando por esa lucha, ese proceso, ese desierto? Tal vez un problema en la familia, en el matrimonio, en el trabajo, una enfermedad. Muchas cosas son permitidas por Dios para probarnos. Debemos cada día buscar ser más como Jesús y decir, ¿qué diría o qué haría Jesús? Jesús diría, Padre, hágase tu voluntad, como decíamos antes. Señor, hágase tu voluntad en mi vida. Por eso le decimos, Señor, al Señor Jesús, hágase tu voluntad. Y tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta. El Señor les bendiga. El Señor les haga resplandecer su luz sobre cada una de sus vidas y a vivir por fe, en el nombre de Jesús. La palabra de Dios, fuerte el aplauso, gloria sea al Señor. Gracias, Jesús. Impresionante palabra que el Señor nos ha compartido a través de nuestro hermano. Qué importante entender de que Dios no piensa como nosotros, ¿eh? Amén. Él tiene un ideal infinitamente mucho más alto del que pensamos nosotros. Nuestros pensamientos son, muchas veces pensamos vanidades, muchas veces preocupados por cosas vanas y no pensamos en la eternidad, aún los cristianos, ¿eh? Por eso qué importante es pensar en lo eterno. Bendito sea el nombre de Jesús, gloria sea el nombre de Jesús. Vamos a adorar al Señor, amén. Vamos a comenzar a adorar. Doy gracias a Dios, me impactó mucho este mensaje. Gracias, Jesús. Vamos a cantar esta canción maravillosa y decirle al Señor, haz llover, Dios mío, sobre nuestras vidas tu gracia, Haz tu llover bendición. sobre este lugar, sediento estoy de ti. Dile, Ven y sacia hoy la sed que hay en sí, mí. Señor. Lléname de ti. Ven que necesito que refresques mi interior. Ven que quiero más de ti. Haz rebosar
recíbela. Adoramos una vez más al Señor. La lluvia está cayendo. La presencia bendita y maravillosa de Dios está restaurando, está renovando, está fortaleciendo. Hay algo poderoso que está haciendo en tu vida. No te lo pierdas. Les aseguro que si tienen fe tan pequeña como un grano de mostaza, podrán decirle a esta montaña: trasládate de aquí para allá, y se trasladará. Para ustedes nada será imposible. Si puedes creer, las montañas se moverán. Gloria a Los Dios. enfermos se sanarán. Tu vida Dios cambiará. Si puedes creer, Declara la gloria de Dios en tu vida. los cielos se Cree abrirán. que Él tiene cosas tan grandes para ti y tu familia. Su gloria Recíbelo. descenderá. Su fuego te abrazará. Gracias, Jesús. Si puedes creer, su gloria verás, su amor sentirás, su poder tocarás. Si puedes creer, demonios huirán, cadenas caerán, tendrás libertad. Si puedes creer, si puedes creer, si puedes creer, si puedes creer, las montañas se moverán, los enfermos se sanarán, tu vida Declaro Dios sanidad. cambiará. ¿Cuántos creen? En el nombre de Jesús, Puedes recibe. creer. A ti que estás mirando a través del internet, Los cielos. recibe la sanidad en el nombre de Jesús. Créelo. Su gloria Declara, por su llaga fuimos curados, Señor. su fuego Luego te abrazará. Sí. si puedes creer, su gloria verás, su amor sentirás, su poder tocarás. Si puedes creer,
casa. Dale un aplauso fuerte al Señor. Dale un aplauso y recibe lo que Dios tiene prometido para ti. Créelo, es tuyo, tómalo en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gloria sea el nombre de Jesús. Él es bueno. Él es bueno. Él es bueno. Él es bueno. Gracias, Señor. Ahora. Gracias, Señor. Recibe. Si puedes creer. Dale un aplauso. Gracias, Señor. Vamos a despedirnos alabando al Señor y vamos a entregarle una ofrenda al Señor. Que el Señor bendiga, prospere, multiplica tu vida. Declara la gloria de Dios sobre tus finanzas y reprendemos al devorador en el nombre de Jesús. Bendigo tu familia, bendigo tu trabajo, bendigo todo lo que Dios te ha dado. El Señor haga fructificar, multiplicar y bendiga todo tu hogar en su nombre. Amén. Gracias, Jesús. Quiero ver tu luz brillando en mí a través de mi ser. Un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria transformado soy por tu espíritu. Vamos, cántalo. Yo quiero ver tu luz brillando en mí a través de mi ser. Un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria transformado soy por tu espíritu. Dale la gloria al Padre en el nombre de Jesús. Te damos gracias por la palabra que hoy estuviste hablando. Señor, bendigo a cada uno de mis hermanos y que tu presencia, tu fuego esté sobre ellos. Que no vuelvan como vinieron, sino que vuelvan renovados, Señor. Transformados, liberados, bendecidos. En tu nombre bendigo a cada uno de los que se conectaron en línea. A través del video, lo que están viendo, Señor. Este culto en vivo, Señor, bendícelos ahora, Señor. Tu gloria sobre sus familias, sobre sus hogares. Gracias, Padre Santo. Señor, despedimos de esta manera esta reunión hasta el día sábado, en el nombre de Jesús. Amén. ¡Vamos! Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria transformado soy por tu espíritu.
aplauso al Rey, fuerte. Dale el aplauso al Señor. Dios te bendiga. Hoy una nueva oportunidad. El ayer es pasado, el mañana es futuro y todo lo que tengo hoy es un día más para conocerte un poco más, para andar de tu lado agarrado a tu mano sin miedo a este mundo y viviré